poco ayer quizás empezamos a introducir esto, ¿no? Y a mí me gusta introducir esto con este discurso introductorio de Scrum que hace este señor, que es Certified Scrum Master Trainer, ¿no? Y quizás lo importante, lo crítico de aquí es un poco esto, ¿no? Ustedes no pueden hablar con los usuarios nunca más, si recuerdan, ¿no? Y es como el desconectarnos de los usuarios, en cierto sentido, nos hace perder ese sentido de la responsabilidad, ¿ok? Y empezamos a introducir quizás toda una cantidad de procedimientos y de burocracia que al final del día terminan cortando un poco la creatividad, ¿no? Ese es quizás el resumen de lo que es importante en esta parte, ¿no? Y la conclusión y lo que mucha gente ha concluido a lo largo de los años es esto que dijimos aquí, ¿no? Que es muy posible que podemos pensar que el software es una cuestión de valores. Fíjense que ya se ha dicho mucho que el software es algo que se hace socialmente, se hace en colaboración con otras personas, y eso también apunta, digámoslo así, en esta dirección, ¿okay? Entonces, software es sobre responsabilidad, sobre pasión, sobre valores. Quizás más adelante hablamos de eso, ¿bien? Formas de desarrollar software, resumiendo, dijimos que lo podíamos hacer sin método, sin estrategia clara, ¿ok? Quizás uno no tiene por qué usar un método tradicional, quizás uno no tiene por qué usar Scrum o algún método ágil, pero uno tiene que tener una estrategia clara de qué está haciendo y hacia dónde va, ¿bien? Entonces, si uno hace esto sin método, sin estrategia clara, generalmente es una mala idea, ¿bien? Y después, cuando uno habla de ingeniería o de métodos, hay dos visiones hoy en día: las tradicionales o los métodos pesados. Por ejemplo, uno de esos métodos es RUP. Para que tengan una idea, el libro de RUP que dice cómo uno debería desarrollar software tiene cerca de 500 páginas, ¿ok? Bastante duras de leer, por cierto. Entonces, por eso, de ahí viene el nombre un poco métodos pesados. Muchas recetas de cómo deberías hacer las cosas, ¿ok? Se les ha mal llamado, por cierto, y hay que romper esta preconcepción, se les ha mal llamado métodos disciplinados, ¿ok? Como queriendo decir que los métodos ágiles no son disciplinados. Y realmente es un error de concepto, porque para desarrollar utilizando métodos ágiles hay que tener muchísima disciplina, muchísima más disciplina, ¿ok? En mi opinión, y se van a dar cuenta. Entonces, bueno, y la otra visión es un poco la visión ágil, que está muy concentrado en el producto, en enfrentar el cambio. Entonces, eso habíamos conversado. Nosotros vamos a trabajar en el curso mucho con la visión ágil, a pesar de que vamos a mencionar aspectos de los métodos no ágiles también y de los métodos tradicionales, ¿no? Habíamos conversado un poco del proceso en cascada y dijimos que era un poco anacrónico, aunque todavía se usa. Y habíamos hablado de que lo interesante del proceso en cascada es que resume muy fácilmente, digámoslo así, los 5 o los 4 aspectos, depende del punto de vista, que están involucrados en el desarrollo de software. O sea, definición de requerimientos, uno tiene que entender qué es lo que se supone que hace el sistema. Diseño del sistema de software, bueno, uno tiene que hacer algún tipo de diseño, uno tiene que implementarlo y luego tiene que probarlo, ¿ok? Entonces, esos son básicamente los aspectos, y eventualmente ponerlo en operación y en mantenimiento, ¿no? El problema del proceso en cascada, como veremos, es que esas cosas se hacen una detrás de la otra. Hasta que no tenga completamente los requerimientos, no puedo hacer diseño. Y hasta que no haya hecho completamente el diseño, no puedo hacer implementación. Y hasta que no haya implementado, no puedo probar. Y por supuesto, hasta que no haya probado y hecho todo esto, no puedo poner en mantenimiento. Esa era la concepción en cascada, que, si se ponen a pensar, funciona muy bien en otras áreas de la ingeniería y de la industria. La manufactura es una de ellas. Yo no voy a ponerme a producir, no sé, 1 millón de mouses de estos en serie hasta que no los tenga totalmente diseñados, no haya entendido qué es lo que haya que hacer y no haya probado que el prototipo funciona bien. Porque si mando a hacer, o sea, mando a la línea de montaje, a la fábrica, a fabricar 1 millón de perolitos de estos y no estaban bien hechos, no estaban bien probados, bien diseñados, el resultado va a ser que corro el riesgo de perder mucho dinero, ¿ok? Y de hecho eso sucede. Si se ponen a ver la industria automotriz, por ejemplo, de tanto en tanto ellos tienen que retirar carros o tienen que hacer reparaciones de emergencia en un montón de carros porque a alguien se le pasó un error de diseño y los frenos no sé, la camioneta tal fallan cada tantos miles de kilómetros y eso puede producir muchos muertos, ¿ok?
Sucede en la ingeniería civil. En la ingeniería civil no tiene sentido sentarse a construir el edificio sin tener los planos. ¿Ok? Eso es contraintuitivo. Entonces, el hecho de que funcione en otras ingenierías no necesariamente quiere decir que funcione en software. Y podemos tener después una linda discusión de las diferencias entre las distintas ingenierías comparadas con la ingeniería de software. Luego entramos más en detalles de esto. Y bueno, habíamos hablado del proyecto ideal, si se acuerdan. Y aquí cambié un poquito las transparencias, si mal no recuerdo. Bueno, no, son las mismas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, de nuevo, pensar en este proceso en cascada y decir, bueno, al inicio del proyecto, pues el cliente sabe perfectamente qué es lo que necesita. Nosotros, los ingenieros, conocemos el problema, o sea, nos identificamos inmediatamente con el problema, conocemos toda la tecnología que necesitamos para resolverlo y sabemos perfectamente cómo resolver ese problema. Como el cliente sabe lo que necesita y tenemos la lista perfecta de requisitos, podemos hacer un plan detallado al inicio del proyecto y podemos garantizar que el producto va a costar, no sé, tanto dinero y que lo vamos a terminar en 3 meses, en 4 meses. ¿Está clara la idea? ¿Ok? Esa es la visión un poco del proyecto ideal. La gente de requisitos evidentemente hace su documento, ¿ok? De requisitos, hace un tremendo documento donde coloca todos los requisitos del sistema, se lo pasa a la gente de diseño. La gente de diseño toma ese documento y entonces hace el diseño completo del software, se lo pasa a la gente de implementación y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, bueno, tenemos la documentación adecuada, cada especialista la elabora, ¿okay? Y nosotros lo que estamos viendo es ese conjunto de documentos y de entregables y de subproductos moviéndose de un lado a otro en ese flujo de trabajo que es requisitos, análisis, diseño, construcción y pruebas, y así sabemos que el proyecto va bien, ¿ok? Y nada cambia durante el camino, o sea, el cliente no cambia de idea y todo sale bien. Y al final, después de hacer las pruebas, después de que nos aseguramos que el software tiene la calidad correcta, le entregamos el software al cliente, ¿ok? Y bueno, el cliente recibe lo que esperaba. Entonces viene una pregunta interesante, vamos a hacer una dinámica. Yo voy a cortar el video.